Hipotiroidismo. Concepto. Se denomina hipotiroidismo a la situación clínica caracterizada por un déficit de secreción de hormonas tiroideas, producida por una alteración orgánica o funcional de la misma glándula o por un déficit de estimulación de la TSH. El hipotiroidismo originado por alteraciones de origen en la glándula tiroidea se denomina primario, mientras que se llama secundario al que depende de una insuficiente secreción de TSH, si el fallo es adenohipofisario, y terciario, si la alteración procede del hipotálamo. El término hipotiroidismo subclínico incluye las situaciones asintomáticas en las que la concentración de T4 libre es normal y la de TSH está aumentada. El hipotiroidismo es una entidad frecuente, con una incidencia muy superior en el sexo femenino. En el estudio epidemiológico de Wickham, tras 20 años de seguimiento, se ha estimado una incidencia anual de hipotiroidismo espontáneo del 3,5 en las mujeres y del 0,6 en los varones. En el estudio NANES 3, con 17.353 norteamericanos, un 4,6% tenía la TSH elevada. El 0,3% hipotiroidismo clínico y el 4,3% subclínico. La tiroiditis atrófica autoinmunitaria, la forma más común del hipotiroidismo del adulto, tiene un gran predominio en las mujeres y su frecuencia aumenta con la edad, para alcanzar una prevalencia del 6 a 7% en las mujeres de edad superior a los 60 años y del 10% si se incluye el hipotiroidismo subclínico. En ambos sexos la incidencia de hipotiroidismo congénito se estima en un caso por cada 4.000 recién nacidos. Etiología. El hipotiroidismo por tiroiditis autoinmunitaria es la forma más común del hipotiroidismo del adulto. Los hipotiroidismos postiroidectomía y postterapia con radioyodo son frecuentes en clínica y se identifican fácilmente. La radiación del cuello por una enfermedad no tiroidea puede producir también hipotiroidismo. Los defectos del desarrollo de la glándula tiroides son una causa muy frecuente del hipotiroidismo en los primeros meses o años de vida. La mayoría de estos pacientes es portadora de una disgenesia tiroidea con localización ectópica, que va desde la base de la lengua hasta el cartílago tiroideo. El hipotiroidismo definitivo por alteraciones orgánicas del tejido glandular, tiroiditis de De Quervain, indolora linfocitaria, amiloidosis, es poco frecuente, así como el secundario a las alteraciones en la biosíntesis de las hormonas tiroideas. Otro grupo de causas, que se ha expuesto en el apartado de hipotálamo-hipófisis, es el que hace referencia al hipotiroidismo secundario y terciario. Por último, procede mencionar la resistencia periférica a las hormonas tiroideas, que puede cursar con hipotiroidismo clínico si la alteración afecta a todos los tejidos. Anatomía patológica. Varía según la etiología, pero en la mayoría de los casos existe atrofia de la glándula que, probablemente, está vinculada a la fase final de una tiroiditis autoinmunitaria. El parénquima está sustituido por tejido fibroso y alinizado que incluye algunos agregados focales de linfocitos y células plasmáticas. Se observan asimismo restos de epitelio folicular con células de Hurtle, células foliculares de aspecto peculiar, y, a veces, células gigantes multinucleadas de origen histiocítico. Cuadro clínico. Hipotiroidismo del adulto. El término mixedema debe reservarse para las formas graves o complicadas del proceso que incluyen la presencia de este signo de afección dérmica. El cuadro clínico, de comienzo insidioso, puede consistir durante mucho tiempo solo en una expresión atenuada del proceso. Los pacientes refieren intolerancia al frío y, en casos avanzados, puede comprobarse hipotermia. Son frecuentes la astenia y la disminución del apetito, con peso normal o aumentado por la retención de agua y sal, secundaria al depósito de tejido mucoide. La voz es ronca y áspera debido a la infiltración mucoide de la lengua y la laringe. El tiroides casi nunca es palpable. El signo más llamativo, que incluso ha dado el nombre a la afección, mixedema del adulto, es una singular tumefacción de la piel, que se distingue del edema común porque la presión digital no deja fobia. Se manifiesta sobre todo en la cara, la nuca y el dorso de las manos y los pies. La piel suele estar seca, dura y escamosa y a menudo es pálida y amarillenta por la frecuente aparición de anemia, vasoconstricción cutánea e hipercarotinemia. Las secreciones sudorípara y sebácea están reducidas. El cabello, las cejas, las pestañas y el pelo corporal se vuelven secos, gruesos y frágiles y tienden a caer. Las alteraciones citadas, junto con la tendencia a la somnolencia y al desinterés por lo que le rodea, producen cambios muy característicos en la facies de los pacientes.
Las uñas se vuelven quebradizas y crecen muy lentamente. En el aparato circulatorio destaca la disminución del gasto cardíaco, tanto por reducción del volumen sistólico como de la frecuencia cardíaca. Hay vasoconstricción periférica y puede observarse un aumento del área cardíaca en la radiografía de tórax, en parte debido a la dilatación del corazón, pero con relativa frecuencia relacionado con la existencia de un derrame pericárdico rico en proteínas y polisacáridos. Con cierta frecuencia se observa derrame pleural. En formas avanzadas puede producirse infiltración de los músculos respiratorios y alteración del centro respiratorio, capaces de conducir a una hipoventilación alveolar. En el aparato digestivo es frecuente la macroglosia por infiltración mixedematosa, el estreñimiento y la acloridria y puede aparecer malabsorción. La asitis aparece rara vez y, cuando lo hace, suele acompañar a derrames de las otras cavidades serosas. En general se observan discretas alteraciones funcionales del riñón con disminución del filtrado glomerular, reducción de la capacidad secretora y reabsortiva de los túbulos y de la capacidad de concentración de la orina. Existe un retraso en la eliminación acuosa que, junto con la hidrofilia del tejido mucoide, conduce a un incremento en el volumen total de agua del organismo, que produce hiponatremia dilucional. Pese a ello, el volumen plasmático está reducido. Suele aparecer anemia, que puede ser de tres tipos: normocítica y normocrómica, macrocítica, casi siempre relacionada con un déficit de vitamina B12, y microcítica o hipocrómica por déficit de hierro en relación con la presencia de hemorragias o de un déficit de absorción. La anemia perniciosa aparece en el 12% de los casos de hipotiroidismo de origen autoinmunitario. En el sistema nervioso central destaca la lentitud de las funciones intelectuales, incluida el habla. El paciente se vuelve lento e indiferente y puede aparecer ataxia de tipo cerebeloso. La falta de concentración y de memoria y la somnolencia son habituales. Las alteraciones psiquiátricas de tipo depresivo o paranoide son relativamente frecuentes, y a veces se observan cuadros de agitación, ataxia, convulsiones y coma. Entre las alteraciones de los órganos de los sentidos y del sistema nervioso periférico destacan la ceguera nocturna, la sordera y la frecuente aparición de neuropatías periféricas por atrapamiento, muy especialmente en el nervio mediano, producido por depósitos de sustancia mucoide, síndrome del túnel carpiano. El retraso del período de relajación de los reflejos osteotendinosos es muy característico. Los movimientos de los músculos esqueléticos suelen ser lentos, aunque la fuerza está bastante conservada. En ocasiones aparece un síndrome pseudomiotónico con gran incremento de la masa muscular y notable retraso de la actividad muscular. Con mucha frecuencia se detectan en el suero incrementos de enzimas de origen muscular, como la CK. Entre las alteraciones del sistema endocrino cabe citar la hipertrofia y la hiperplasia de las células tirotropas hipofisarias, que rara vez producen insuficiencia adenohipofisaria. En casos graves puede aparecer hiperprolactinemia, a veces acompañada de galactorrea. Destaca la prolongación de la semivida del cortisol con cortisolemia normal, pero con eliminación urinaria de cortisol disminuida. En casos graves puede haber una respuesta inadecuada al estrés, de modo que un tratamiento inicial demasiado enérgico con hormonas tiroideas puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal grave. En el área gonadal, en la mujer es común la disminución de la libido y la aparición de ciclos anovulatorios con hemorragias genitales. En el varón pueden observarse disminución de la libido, impotencia y oligospermia. Una de las principales características es el aumento de la concentración de colesterol total, LDL, triglicéridos y fosfolípidos séricos. Coma mixedematoso. Se trata de una situación clínica grave de aparición infrecuente que pone en peligro la vida del paciente. Es más frecuente en mujeres mayores y predomina en invierno. Unas veces su aparición es espontánea, pero en otras ocasiones es desencadenada por una serie de causas, entre las que cabe citar la exposición al frío, la infección, la insuficiencia respiratoria, la intoxicación acuosa, la hipoglucemia y el consumo de analgésicos, que son mal metabolizados por el paciente hipotiroideo. El enfermo en coma mixedematoso presenta, además de un coma más o menos profundo, los signos y síntomas correspondientes a un hipotiroidismo de larga evolución. La hipotermia es común, a veces muy intensa, y se considera que una temperatura rectal inferior a 32 grados constituye un índice de mal pronóstico.
La hipoglucemia es poco frecuente y, cuando aparece, suele estar producida por insuficiencia suprarrenal, ya sea por tratarse de un hipotiroidismo hipofisario o por la asociación de una enfermedad autoinmunitaria tiroidea y suprarrenal, síndrome de Schmidt. La eliminación de agua está disminuida, y con bastante frecuencia se observa una importante hiponatremia dilucional. Este trastorno se ha atribuido a una secreción inadecuada de hormona antidiurética de tipo funcional y secundaria al hipotiroidismo. La intoxicación acuosa y la hiponatremia pueden ser factores coadyuvantes del deterioro de la conciencia. Por último, con frecuencia aparecen graves trastornos ventilatorios. Se han citado como posibles causas la depresión del centro respiratorio, la interferencia de la conducción neuronal o de la transmisión neuromuscular respiratoria, la infiltración mucoide del árbol bronquial y alteraciones en la membrana alveolo-capilar. Diagnóstico. El diagnóstico de la forma completa de hipotiroidismo del adulto es fácil de establecer clínicamente. En las formas poco avanzadas o pausisintomáticas, el diagnóstico clínico es más difícil y la enfermedad pasa inadvertida a menudo. Las formas asintomáticas del hipotiroidismo subclínico solo se pueden descubrir mediante las pruebas de laboratorio. El diagnóstico del hipotiroidismo del recién nacido y del niño suele ser difícil de establecer por los datos clínicos en las fases iniciales. En el caso del hipotiroidismo neonatal, se ha producido un avance decisivo con la determinación sistemática de la T4 o la TSH en el recién nacido. La determinación más útil para el diagnóstico del hipotiroidismo primario es la TSH basal, que estará elevada, junto a la de T4 libre, que estará disminuida. La realización de otras pruebas tiroideas raras veces está indicada. El estudio de la presencia en el suero de anticuerpos antitiroideos es una exploración válida para establecer el diagnóstico de tiroiditis autoinmunitaria como etiología del hipotiroidismo. La gammagrafía tiroidea no está indicada en el hipotiroidismo del adulto. En cambio, en la hipofunción tiroidea del recién nacido y del niño puede aportar información sobre posibles localizaciones ectópicas del tiroides. La determinación de los anticuerpos anticélula parietal gástrica está justificada en el hipotiroidismo autoinmunitario, ya que estos anticuerpos son positivos en un tercio de los casos y pueden acompañar o preceder a la aparición de una anemia perniciosa. Algunos cambios bioquímicos que aparecen en el hipotiroidismo, aunque no tienen valor específico, pueden ayudar a despertar la sospecha de la afección. Entre ellos debe citarse el aumento del colesterol, de la CK, del lactato deshidrogenasa y de la prolactina, así como la hiponatremia. Diagnóstico diferencial. El hipotiroidismo del adulto se puede confundir en ocasiones con el síndrome nefrótico y con algunos procesos hematológicos. En los casos de hipotiroidismo infantil es indispensable pensar en esta enfermedad, dada la importancia de su reconocimiento precoz, ante el menor trastorno del desarrollo intelectual, cualquier defecto del crecimiento o de la maduración esquelética. En todos los casos de coma metabólico debe pensarse en la posibilidad de un coma mixedematoso, ya que la omisión del diagnóstico correcto es muy grave. Un aspecto muy importante del diagnóstico diferencial del hipotiroidismo consiste en la distinción entre las formas primarias y las que son de origen hipofisario o hipotalámico. Los datos clínicos ofrecen escasa ayuda al respecto, con excepción de la hipercolesterolemia, que se da solo en las formas primarias, la menor tendencia a la infiltración mucoide de las formas secundarias y terciarias o la semiología propia, si la hay, de la afección hipotálamo-hipofisaria. Pronóstico y prevención. En la actualidad, el hipotiroideo adulto tratado correctamente alcanza una supervivencia normal, totalmente asintomático. En el hipotiroidismo del recién nacido y del niño, el pronóstico depende de la prontitud del diagnóstico y el tratamiento. Ya se ha comentado que el retraso en su inicio implica el grave riesgo de que el paciente presente como secuela un retraso mental permanente. Este peligro es tanto mayor cuanto más precoz es la aparición del hipotiroidismo y disminuye mucho cuando la enfermedad se inicia después de los 2 años de edad. Las anomalías del esqueleto y el déficit de crecimiento son más reversibles que el retraso mental, pero también pueden convertirse en definitivos si el tratamiento sustitutivo tarda mucho en instaurarse. Es importante recordar aquí que no todas las formas de hipotiroidismo son definitivas e irreversibles, ya que algunas son transitorias.
Las formas más habituales de hipotiroidismo transitorio en el adulto son las que aparecen tras la tiroidectomía subtotal en la enfermedad de Graves o en el Bose multinodular, tras la hemitiroidectomía en el adenoma tóxico o después de la terapéutica con radioyodo en la enfermedad de Graves o en los bosios nodulares tóxicos. En cualquiera de estos casos está justificada la abstención terapéutica durante un plazo que puede alcanzar los 6 meses si los síntomas y signos de hipotiroidismo no son importantes, ya que de este modo muchos de estos pacientes podrán recuperar el eutiroidismo. Otras formas de hipotiroidismo transitorio son las que pueden aparecer en fases avanzadas de la tiroiditis subaguda de Decker-Vain y de la tiroiditis indolora linfocitaria, ya sea en la forma aislada o bien asociada con el puerperio, tiroiditis posparto. También puede presentarse esta alteración en pacientes tratados con amiodarona. Otra forma de hipotiroidismo transitorio es la que en ocasiones presenta el recién nacido y que puede ser producida por déficit de yodo, por paso transplacentario de diversas sustancias bosiógenas o quizá por paso de anticuerpos antitiroideos y también por la exposición del feto a cantidades masivas de yodo como consecuencia de la utilización de povidona yodada concentrada para pintar el canal del parto y el pubis de la madre, lo que propicia una absorción percutánea de gran cantidad de yodo por parte del feto. La reevaluación del hipotiroidismo neonatal suele realizarse unos meses después de haber suspendido la medicación potencialmente causante de la disfunción. La medición de las hormonas tiroideas y la TSH, y en ocasiones una gammagrafía y una captación de radioyodo, confirmarán o no la existencia de hipotiroidismo. Para prevenir el hipotiroidismo del adulto, no existe en la actualidad un acuerdo unánime acerca del cribado universal mediante la determinación de la TSH que permitiría un diagnóstico precoz. Se recomienda la determinación de TSH en mujeres embarazadas o que planifiquen una gestación si presentan historia personal o familiar de tiroidopatía, signos o síntomas compatibles con hipotiroidismo ovóseo, diabetes mellitus tipo 1 o historia de enfermedades autoinmunitarias o anticuerpos antitiroideos positivos. Podría también realizarse en varones y mujeres mayores de 60 años, dada la elevada frecuencia de hipotiroidismo en ese grupo de edad. Tratamiento. Consiste en la administración ininterrumpida y con dosis adecuadas de hormonas tiroideas. El preparado de elección es la levotiroxina. La dosis inicial requerida normalmente es de 50-100 microgramos por día y la necesaria para alcanzar el eutiroidismo oscila entre 110-130 microgramos por día, 1,6 microgramos por kilogramos de peso por día. La dosis inicial y el tiempo necesario para alcanzar una sustitución completa deben individualizarse, dependiendo de la edad, el peso y el estado cardíaco del paciente. En pacientes de edad avanzada y en los afectados por cardiopatía isquémica, el inicio del tratamiento debe hacerse con precaución. Se aconsejan dosis de 25 microgramos por día, que se incrementarán a razón de 25 microgramos por día cada 3 a 4 semanas. Las necesidades de levotiroxina disminuyen en los pacientes mayores de 60 años y aumentan en las embarazadas. Tras iniciar el tratamiento, los pacientes deben realizar un control clínico y analítico con una determinación de TSH a las 4-6 semanas, que permitirá incrementar la dosis entre 25-50 microgramos por día. El objetivo terapéutico es promover la desaparición de los signos y síntomas y conseguir una concentración de TSH entre 0,5 a 2 miliunidades por litro. En sujetos de más de 65 años el valor de TSH deseable bajo tratamiento sustitutivo puede ser superior, de hasta 5 miliunidades por litro, lo cual parece asociarse a una mayor tasa de supervivencia. Una vez alcanzados estos objetivos, es suficiente una revisión clínica y analítica una vez al año. El tratamiento del hipotiroidismo subclínico continúa siendo tema de debate. En la actualidad no se recomienda el tratamiento sistemático de pacientes con TSH entre 4, 5 y 10 miliunidades por litro, dado que no hay evidencia de un beneficio claro del tratamiento sustitutivo. En estos casos sería recomendable repetir la determinación de TSH cada 6 o 12 meses para controlar su evolución. Parecería razonable tratar pacientes con esta concentración de TSH si refieren síntomas de hipotiroidismo o presentan hiperprolactinemia o infertilidad. Si la TSH es superior a 10 miliunidades por litro, se recomienda repetirla a los 6 meses e iniciar el tratamiento si persiste elevada. También parece justificado el tratamiento cuando ya de inicio el paciente presenta una TSH superior a 10 miliunidades por litro.
La estrategia terapéutica en el hipotiroidismo del recién nacido y del niño es algo distinta, ya que en modo alguno es permisible una hipodosificación, aunque sea por poco tiempo. Es preferible que exista una sobredosificación moderada que correr el riesgo de un déficit en la medicación. No obstante, este exceso de dosificación tampoco está exento de riesgos, ya que se ha relacionado con una maduración ósea acelerada con sinostosis craneal prematura y eventual incremento de la presión intracraneal y consiguiente sufrimiento cerebral. La dosis diaria inicial aconsejada de levotiroxina para el recién nacido es de 25 microgramos durante los 3 primeros días, para pasar después a 50 microgramos por día. Durante los primeros 1 a 2 años de vida la TSH basal no es del todo útil para controlar la dosificación, cuyo objetivo ha de ser mantener la T4 total superior a los 10 microgramos por día. A partir de los 2 años de edad, el cuadro clínico y la TSH basal son los mejores datos para ajustar la dosis de tiroxina. El coma mixedematoso constituye una emergencia médica de extraordinaria gravedad que exige un tratamiento minucioso y urgente, y que debe llevarse a cabo en una unidad de cuidados intensivos por la elevada mortalidad que comporta dicha situación. La pauta terapéutica es compleja y debe ajustarse en cada caso a las necesidades particulares del paciente. La mayoría de los autores opina que debe administrarse una dosis única intravenosa de levotiroxina que oscilará entre 300 a 600 microgramos con el fin de restablecer el nivel periférico de hormona tiroidea. Posteriormente se recomienda una dosis diaria intravenosa de 100 microgramos al día para pasar a la vía oral cuando el paciente esté consciente. La edad más avanzada y el compromiso circulatorio o ventilatorio son índices para escoger dosis bajas iniciales de tiroidoterapia, mientras que en individuos de menos edad y sin grandes problemas en las áreas circulatoria y ventilatoria se puede comenzar con dosis mayores. La administración simultánea de hidrocortisona es obligada, 50 a 100 microgramos cada 6 u 8 horas en la fase inicial, ya que en una emergencia no puede descartarse el origen hipotalámico o hipofisario del hipotiroidismo y, por otra parte, aún en el mixedema primario existe un déficit de secreción de hormona corticotropa ante el estrés. Las dosis de hidrocortisona se disminuyen paulatinamente a medida que se va produciendo la mejoría del paciente, y se pasa a la vía oral y a la dosis de sustitución definitiva en los casos de hipotiroidismo secundario o terciario, o bien a la supresión en los casos de mixedema primario. Los trastornos hidroelectrolíticos deben corregirse teniendo en cuenta que los requerimientos de agua son escasos, ya que suelen presentar retención acuosa, la respiración se halla disminuida y las hormonas tiroideas administradas inician la movilización del líquido intersticial. La administración de sodio debe ajustarse individualmente según el grado de hiponatremia, aunque debe tenerse en cuenta que dicho trastorno es, en buena parte, dilucional. De acuerdo con este criterio, y dado que el nivel total de sodio suele ser normal o estar aumentado, este electrolito solo debe administrarse si las cifras de natremia son inferiores a 125 miliequivalentes por litro. El aporte de glucosa debe, asimismo, ajustarse en cada caso, de modo que si el déficit es importante ha de administrarse una solución glucosada hipertónica. Una terapéutica ventilatoria adecuada es obligada si existen hipoxemia e hipercapnia. La pauta de ventilación mecánica debe ser muy cuidadosa, puesto que la producción de CO2 y el consumo de O2 de estos pacientes están francamente disminuidos. Hay que indicar volúmenes corrientes iniciales no superiores a 8 ml por kilogramo de peso, con frecuencias bajas, 8 a 10 respiraciones por minuto, con estricto control gasométrico, para evitar la alcalosis respiratoria por el respirador. En caso de infección, esta debe tratarse en la forma adecuada. Por último, la hipotermia no exige un tratamiento especial, excepto que la temperatura sea inferior a 30 grados y, aun en este caso, el recalentamiento debe ser lento y progresivo y no ha de iniciarse hasta que se haya comenzado el tratamiento hormonal. Esta serie de medidas complejas e individualizadas, que evidentemente requieren el ingreso del paciente en una unidad de cuidados intensivos con experiencia en el tratamiento del coma mixedematoso, permite mejorar algo el pronóstico de la afección, que, en algunas series, se asocia con una cifra de mortalidad tan elevada como el 60%.